Saludos, valientes exploradores de lo desconocido y entusiastas de los arcade. Prepárense para un viaje sin igual, en el que nos adentraremos en los pliegues de una leyenda que ha desafiado el tiempo y la razón. Les hablo de Polybius, un juego envuelto en sombras y susurros, un enigma que se esconde en el nebuloso cruce entre la realidad y los mitos urbanos. Hoy nos sumergiremos en un laberinto de historias ocultas, secretos gubernamentales y teorías que retuercen la mente. ¿Son simples rumores o hay algo más en las sombras de los arcades de antaño? Acompáñenme en esta odisea de misterio y descubrimiento, donde cada pieza del rompecabezas nos acercará un paso más a la verdad, o a más preguntas. ¿Están listos para desvelar los secretos de Polybius? Que comience la aventura. En 1981, en los vibrantes y bulliciosos arcades de Portland, nació un misterio que pronto se convertiría en una de las leyendas urbanas más intrigantes del mundo de los videojuegos. Este misterio llevaba un nombre: Polybius. Este enigmático juego apareció casi de la nada, y con él, una serie de historias y rumores que capturaron la imaginación y el temor de los jugadores y aficionados a las maquinitas. Polybius no era un juego común. Se decía que sus jugadores experimentaban una serie de efectos adversos inusuales: dolores de cabeza debilitantes, alucinaciones, episodios de amnesia e incluso, según los rumores más extremos, ataques al corazón. Estos relatos sobre sus efectos físicos y psicológicos perjudiciales alimentaron la idea de que Polybius era algo más que un simple juego de arcade. Surgieron teorías que lo vinculaban con experimentos psicológicos y proyectos gubernamentales secretos, transformando a Polybius en una criatura de leyenda, más que en un mero entretenimiento. Pero su misterio no puede ser comprendido completamente sin considerar el contexto cultural de la época. En los años 80, la cultura de los videojuegos y las maquinitas estaba en pleno auge. Estos espacios se habían convertido en los santuarios de una nueva generación, lugares donde la juventud podía sumergirse en mundos digitales y escapar de la realidad. Sin embargo, no todos veían a los arcades con buenos ojos. Para muchos adultos, estos lugares eran vistos como antros de vicio y malas influencias, asociados con la delincuencia juvenil y el ocio improductivo. Esta percepción negativa contribuyó a la atmósfera de misterio y desconfianza que rodeaba a juegos como Polybius. En esa época todavía se creía que algunas caricaturas y anime eran dañinos. Imagínate cómo le fue a los videojuegos. Vamos, era la época perfecta para una cacería de brujas sobre lo incomprendido. Aunque claro, no todo el mundo pensaba así, si no, no tendríamos lo que hay en la actualidad. La historia de Polybius, un juego de arcade envuelto en misterio, se destaca por sus supuestas características inusuales y efectos sobre los jugadores. Imagínate un juego con gráficos hipnóticos y una banda sonora absorbente, tan envolvente que parece trasladar a los jugadores a otro mundo. Esto era Polybius, o al menos así lo cuentan las leyendas urbanas. Los relatos sobre este videojuego incluyen efectos extraordinarios, desde migrañas hasta alucinaciones y pérdida de memoria. Estas historias, aunque cautivadoras, probablemente sean más ficción que realidad. Pero ¿por qué surgieron estas leyendas? En los años 80, el impacto de los videojuegos en la salud aún era un campo poco explorado. No se sabía mucho sobre cómo los patrones visuales intensos de los juegos podían afectar a personas con condiciones específicas como la epilepsia fotosensible. Consideremos otros juegos de la época. Tempest, por ejemplo, era conocido por su estilo visual vibrante y rápido, que en algunos casos resultaba abrumador para los jugadores. No era que los juegos fueran dañinos per se, sino que ciertos efectos visuales podían tener un impacto inesperado en jugadores sensibles. La historia de Polybius es fascinante precisamente por estas incógnitas. ¿Eran sus efectos una exageración, producto de la imaginación colectiva? ¿O había algo más en esta misteriosa máquina de arcade, también conocida como maquinitas? Este juego se convierte en un perfecto lienzo para la leyenda, mezclando la realidad de la tecnología de los videojuegos de la época con el misterio y la intriga de una historia que parece sacada directamente de una novela de ciencia ficción. Más que un juego, Polybius
se ha convertido en un símbolo de cómo el miedo y el desconocimiento pueden dar vida a mitos y leyendas, especialmente en una era donde la nueva tecnología de los videojuegos estaba abriendo puertas a mundos desconocidos y emocionantes, pero también generando preguntas sobre sus posibles efectos desconocidos. Te invito a que si tienes algún familiar que haya jugado videojuegos en los años 80 y 90, le preguntes cómo los adultos veían a los niños que iban a las maquinitas. O quizás tú eras quien con el cambio del mandado se ponía a jugar una que otra partida. ¿Qué te decían tus padres? ¿Alguna vez te regañaron por eso? En el fascinante universo de los salones recreativos, pocas historias son tan cautivadoras como la de este videojuego. Esta leyenda urbana se ve alimentada por actividades gubernamentales reales de la época, en un contexto donde la realidad se entremezcla con el misterio de manera excepcional. El proyecto MKUltra, un experimento de la CIA, es una pieza clave en este rompecabezas. Este programa, que suena sacado de una novela de espionaje, se centró en experimentar con el control mental utilizando drogas, hipnosis y otras técnicas psicológicas. Los experimentos de MKUltra, que buscaban formas de influir y manipular el comportamiento humano, presentan un paralelismo intrigante con la naturaleza y los efectos atribuidos a Polybius. Aunque no hay pruebas directas de que Polybius formara parte de estos casos, el contexto histórico de este suceso ofrece un suelo fértil para especulaciones. Por otro lado, el papel del FBI en los salones recreativos añade otra capa a la historia. Estos centros de juegos electrónicos, a menudo vistos como puntos de encuentro sospechosos, atrajeron la atención del FBI para operaciones de vigilancia. Esta intervención no era una mera especulación. Había pruebas de que esta agencia instaló equipos de vigilancia en algunos de estos lugares como parte de sus esfuerzos para monitorear actividades ilícitas. La presencia del FBI en este contexto proporciona una conexión tangible con la posibilidad de que los juegos electrónicos, como Polybius, pudieran haber sido utilizados para propósitos más oscuros y complejos. En conjunto, la historia de Polybius, entrelazada con las operaciones comprobadas de MKUltra y la vigilancia del FBI en los salones recreativos, ofrece una narrativa fascinante. Nos enfrentamos a un relato que va más allá de una simple anécdota de juegos electrónicos. Es un vistazo a una época donde las líneas entre la seguridad nacional, la privacidad individual y la tecnología emergente se cruzaban de maneras inesperadas y a veces inquietantes. Polybius, real o no, se convierte en un símbolo de esta intersección, un misterio que continúa desafiando nuestra percepción de lo posible y lo imposible. La historia de este videojuego es un laberinto de realidad y ficción. Su nombre, inspirado en Polibio, un historiador griego conocido por su rigurosa búsqueda de la verdad, añade una capa intrigante al misterio. Polybius, en el contexto del juego, parece una ironía destinada a desafiar nuestra percepción de lo real. El nombre de sus supuestos creadores, Sinneslogen, que traduce a borrado de los sentidos en alemán, evoca ideas de manipulación y control mental, elementos comunes en historias de conspiración. Ahora, dejemos los 80s y vayamos a la siguiente década, los 90s. En esa época empezaron a ser famosos los foros online y Kurt Kohler, quien era el dueño del foro Coin.op, posiblemente creó la leyenda de Polybius como una estrategia para aumentar las visitas a su sitio. Este relato de un misterioso juego de arcade, diseñado para captar la atención y la curiosidad, se convirtió rápidamente en un fenómeno en línea, mostrando cómo una historia intrigante puede impulsar el tráfico web y generar un amplio interés en la era digital. Quizás, sin querer, Kurt creó una de las primeras creepypastas. Polybius, en esencia, es un reflejo perfecto de la era en la que surgió. En los albores de Internet, cuando la información podía ser tanto esclarecedora como engañosa, Polybius se convirtió en una amalgama de temores tecnológicos y fascinación por lo desconocido. Este juego, del que se carece de evidencia física, representa cómo el morbo y la curiosidad pueden dar vida a un mito. A pesar de sus orígenes inciertos,
Este videojuego ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. La leyenda dio un salto de los foros de Internet a la realidad tangible con el lanzamiento de un juego para PlayStation 4. Este producto, inspirado en la mística de Polybius, es una prueba de cómo las leyendas urbanas pueden influir en la realidad, extendiendo su influencia más allá de su origen ficticio. En resumen, esta genial leyenda es un ejemplo singular de cómo un contenido en un foro puede crecer y adaptarse en nuestros tiempos. Desde sus humildes comienzos en coinop.org hasta su representación en un videojuego contemporáneo, Polybius muestra la capacidad de la gente para mezclar realidad y ficción, capturando nuestra imaginación y reflejando nuestros temores colectivos. Y eso es todo, amigos y entusiastas del misterio. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la intrigante historia de Polybius. Si se han quedado tan enganchados como yo con este enigma, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenidos fascinantes. Y aquí les dejo un pequeño desafío. Por cada vez que dije Polybius en este video, compartan este episodio con alguien más o dejen un comentario. Así, podemos seguir expandiendo el misterio y la diversión. Recuerden, el mundo está lleno de misterios por resolver e historias por contar. Mantengan su curiosidad viva y sus consolas listas para la próxima aventura. Hasta la próxima, y gracias por ser parte de esta asombrosa exploración en el mundo de Polybius.